Tzilacatzin, el valiente guerrero otomí que defendió Tenochtitlán, era conocido por su fuerza, astucia y por utilizar diversas tácticas para intimidar y confundir a los españoles durante la conquista. Armas y elementos de combate. Piedras grandes. Su arma principal narrada en el Códice Florentino era lanzar enormes piedras con gran fuerza, con las que mataba a los españoles desde la orilla. Macuahuitl, como miembro de la élite guerrera otomí, utilizaba esta espada mexica de madera con filos de obsidiana, según se menciona en las descripciones de sus batallas. Disfraz y apariencia. Para no ser reconocido y evadir el fuego español, que concentraban sus ataques contra él, Tzilacatzin cambiaba su apariencia constantemente. Disfraces de guerrero. Se vestía como diferentes tipos de guerreros para confundir al enemigo. Atuendos de alto rango. Usaba accesorios como orejeras de oro, quechquemitl, collares de conchas y pendientes de labios. Penacho de águila. Utilizaba un tocado hecho con plumas de águila.